Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes y gracias con la bendición de Dios vamos a iniciar este pequeño video en el cual vamos a mostrar cómo se elabora una tabla de frecuencias en intervalo para la clase de estadística 1. En este caso ya tengo los datos, estos datos ya los están ordenados ya en la vida real o cuando nosotros recolectamos información no siempre están ordenados. Ya en este caso para fines didácticos los he ordenado ya de menor a mayor y vamos a seguir los pasos que nos indica este recuadro amarillo. En primera instancia recopilamos los datos, ya lo tenemos ordenados. Vamos a calcular el valor de n. N es la cantidad de observaciones o cantidad de datos que tengo acá. De ahí vamos a determinar el valor máximo y el valor mínimo. Acá es fácil determinar que el valor máximo es 5.6 y el valor mínimo es 2.0, ¿no? Porque como están ordenados, vamos a tener el primero y el último elemento de esta ordenación. En segundo paso, vamos a determinar el rango. El rango está determinado por el valor máximo menos el valor mínimo. Una vez que determinamos el rango, vamos a continuar con calculando el número de clases. Las clases van a ser las filas que va a tener mi tabla de frecuencias en intervalo. Para eso vamos a aplicar la conocida regla de Sturges, que es esta que estoy aquí mostrando, que es k igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. Justamente como vamos a calcular el valor de n, vamos a reemplazar ese valor acá. Para determinar cuánto va a ser la amplitud de clase que lo simbolizamos con una A minúscula, vamos a dividir el rango que hemos encontrado en el paso 2 entre el número de clases. Entonces, con una aproximación, con los redondeos correspondientes, vamos a determinar que contemple desde el valor mínimo hasta el valor máximo. ¿Ya? Con esos elementos ya podemos nosotros construir la tabla. Bueno, vamos entonces a la obra. Aquí ya tengo los datos que estaban ordenados. Estos son los datos con los cuales ya hemos ido trabajando. Les he mostrado en la anterior página. Aquí está. Entonces ahora en esta hoja ya tengo acá también mi tabla de frecuencias. Recuerden, una tabla de frecuencias en intervalo contempla un límite inferior y un límite superior para cada clase. Acá tengo numeradas las clases, que son las filas que va a contemplar mi tabla de frecuencias. Bueno, tenemos entonces el límite inferior, el límite superior. Acá vamos a tener la marca de clase, o también llamado el punto medio de clase, y aquí vamos a hacer el conteo de las frecuencias. Para ello nos vamos a ayudar acá de algunas funciones que tiene el Excel. Por ejemplo, para poder calcular la cantidad de elementos que contempla, puedo utilizar la función contar. Esta es la función que me permite hacer el conteo de datos. Voy a darle el rango de datos y me indica de que tengo 20 elementos. Obviamente aquí está ya hecho antes el conteo y confirmamos, ¿no?, que son 20 elementos. Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar el valor máximo. Ya. El valor máximo utilizamos la función max. Hacemos un clic y marcamos nuevamente el rango. Y ahí tenemos que el valor máximo es 5.6, ¿no?, que confirmamos visualmente corresponde. Esto como son 20 datos, para cuestiones didácticas puede funcionar lo mismo con estos 20 datos que con 2 millones de datos, ¿no?, porque vamos a utilizar la misma función. Lo único que va a variar va a ser el rango en el cual va a tener que hacer la búsqueda o el conteo de los datos el Excel. Acá para el valor mínimo tenemos también la función mínimo, y nuevamente le damos el rango de datos y sabemos que el dato mínimo es 2. Con estos datos ya podemos comenzar a encontrar el rango. El rango no es otra cosa que el valor máximo menos el valor mínimo, que me dice el rango es 3.6. El rango es una medida de dispersión. Me está dando la primera aproximación de la dispersión de datos. Este 3.6 significa que
desde el valor 2, que es el mínimo, hasta el valor máximo, que es 5.6, existe, ¿no? Existe una distancia de 3.6 unidades. Eso es lo que me está indicando acá. Entonces ya tenemos acá elaborado el cálculo del rango, por eso lo voy a colocar con otro color. Ahora vamos a ver el número de clases. Para el número de clases aplicamos la regla de Sturges, donde vamos a cambiar en esta fórmula n por el valor de 20. Eso lo vamos a hacer igualmente con la fórmula en Excel. 1 más paréntesis 3.322 que va a multiplicar al logaritmo, en este caso voy a colocar el base 10 de 20. Tengo entonces aquí que va a ser 5.322. En este caso 5.322 me está indicando que voy a tener 5 filas, como aquí había numerado, tengo 5 filas, pero también voy a tener un tercio más de la siguiente fila, ¿no? Aquí un pedazo más. No puede ser porque aquí tengo que tener un límite inferior y un límite superior. Por ello tenemos dos opciones que podemos tomar. Podemos redondearlo a 5 filas. A 5 filas, eso significa que vamos a tener que hacer un pequeño manipuleo de datos para que encajen exactamente desde el mínimo hasta el valor máximo. Y lo otro sería de que podamos ampliar esto a una fila más, es decir, tendríamos 6 filas, con lo cual también estaríamos contemplando el valor máximo, pero también estaría sobrando un poco hacia el límite superior. Ya. En este ejemplo, en este ejercicio que vamos a resolver, lo voy a determinar con 5 filas y van a ver cómo voy a tener que un poquito manipular los datos para que contemple al valor máximo. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el número de clases que nos ha indicado que es 5. Ahora vamos a determinar la amplitud de clase. La amplitud de clase, que lo hemos simbolizado como A, va a ser lo siguiente, ¿no? Aquí estábamos como A. Va a ser lo siguiente, es el rango dividido entre el número de clases, es decir, vamos a dividir 3.6 entre 5. Entonces me está dando que voy a tener una amplitud de 0.7 para cada una de las clases, es decir, del límite inferior al límite superior voy a tener una amplitud de 0.7. Igualmente acá 0.7, 0.7, 0.7 y en este último voy a tener que ver si ese 0.7 contempla al valor máximo o es que voy a tener que hacer un poco de manipulación, es decir, alargando el límite superior. Muy bien, con eso entonces ya tenemos ahí la amplitud. Ahora sí procedemos a construir nuestra tabla. El primer elemento que voy a tomar en cuenta es el valor mínimo como el límite inferior de la primera clase. Entonces 2.0 es el límite inferior. Ahora, para calcular el límite superior voy a tomar en cuenta el límite inferior más la amplitud de clase que hemos calculado, que es 0.7. Como la amplitud de clase va a ser constante, al menos en las primeras 4 clases, lo voy a dejar esto congelada, es decir, lo voy a poner como una constante. Ya. Para el límite inferior de la segunda clase, ya. Como son decimales las que tengo acá, ya. Entonces lo que voy a hacer es, voy a repetir este mismo valor, 2.7, se va a repetir acá. Acá quiero indicar lo siguiente, ¿no? Quiero hacer una aclaración. En este caso, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Acá voy a tomar en cuenta que este es un intervalo cerrado. El límite inferior es un intervalo cerrado y el límite superior va a ser un intervalo abierto. ¿Qué significa que es cerrado? Que va a contemplar el valor que me está indicando. Es decir, aquí voy a tomar en cuenta el valor 2. Acá también voy a tener un intervalo cerrado que va a ser en 2.7. Es decir, todos los valores que tenga aquí con 2.7 van a ingresar acá en esta clase y el valor que corresponde al límite superior va a ser abierto. ¿Qué es abierto? Significa que
no lo voy a contemplar al número, voy a contemplar al valor que está más cercano a este número que me está diciendo. Es decir, cuando yo tenga entonces un valor que sea 2.7, lo voy a colocar acá. La frecuencia la voy a colocar acá. Va a corresponder a la clase 2, no a la clase 1. Porque aquí me estaría indicando que serían los valores hasta casi el 2.7. No estaría contemplando el 2.7. Con esa aclaración, entonces, vamos a proceder continuando con nuestro intervalo. Muy bien. Acá entonces, como ya lo tenemos acá en fórmula, solamente podemos ir jalando. ¿Ya? Ahí lo vamos jalando. Y acá, como ya lo tenemos también en fórmula, lo voy a ir jalando. Aquí es donde voy a ver si efectivamente contempla el valor 5.6 y que bien contempla el valor 5.6. Es decir, con este redondeo que hemos hecho acá, al dividir entre 5 la amplitud de clase, justamente nos ha dado para que contemple inclusive al valor máximo. Entonces, acá tenemos el valor mínimo y aquí tenemos el valor máximo. Esta columna se llama el punto medio de clase, es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Algunos estudiantes me dicen más fácil es identificarlo como el promedio del límite inferior con el límite superior. Correcto, sí. Yo prefiero indicar es el punto medio donde está el límite inferior y el límite superior. ¿Ya? Es el punto medio, es la mitad de la trayectoria que está entre 2 y 2.7. ¿Cómo calculamos el punto medio de clase o también llamado marca de clase? Sumamos el límite inferior, permítanme un momento, sumamos el límite superior más el límite inferior y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces aquí para el punto medio de clase hemos tomado la suma del límite superior más el límite inferior y lo estamos dividiendo entre 2. Es decir, este valor de 2.36 me indica es la mitad de del trayecto que va desde 2 hasta 2.7. Como todos tienen la misma amplitud, solamente acá tengo que copiar. Si estuviera haciendo de manera manual, voy a tener que sumar 3.4 más 2.7 y dividirlo entre 2, que me va a dar este valor de 3.08. Muy bien. Esto es para cuando ya tenga que hacer algún gráfico, voy a utilizar el punto medio de clase, aunque lo aconsejable para este tipo de frecuencias en intervalo es construir un histograma donde cada uno de estas clases, de estos intervalos, va a ser justamente las marcaciones que voy a mostrar en el histograma. Muy bien. Ahora, para poder, ya tengo aquí, como ven, el límite inferior, límite superior de mi tabla, tengo el punto medio de clase, lo que me faltaría sería hacer aquí el conteo, el recuento de cuántos elementos tengo entre el 2 y casi el 2.7. A eso le llamamos nosotros la frecuencia. Esta frecuencia lo podemos utilizar con esta fórmula que dice contar, ¿sí? Miren, esta es la fórmula que dice contar, sí, conjunto de datos, donde voy a tener que dar el límite inferior y el límite superior. Es decir, voy a contabilizar todos los datos que están entre 2.0 y menores al 2.7. Es decir, este 2.7 no lo voy a contemplar porque eso va a entrar aquí en el conteo que se va a hacer en la segunda clase, si es que hubiese un valor con 2.7. Como no lo tengo en el 2.7, no va a haber inconveniente, ¿no? Pero eso es lo mismo para cada una de las clases. Bueno, otra forma de poder realizar esto, como ya lo tengo ordenado y no son muchos datos, puedo determinar, ¿no?, cuántos valores tengo entre 2.7 y casi el 3.4. Entre 2.7 y el 3.4 hasta casi el 3.4 no tengo ningún valor, es decir, aquí tendría el valor de 0, porque este 3.4 que tenemos aquí como datos no va a entrar aquí en el límite superior, entraría como el límite inferior de la siguiente clase y lo contabilizaría hasta casi el 4.2, es decir, llegaría hasta aquí, no contemplaría este 4.2,
este valor de 4.2 no lo contemplaría porque se va a entrar en la cuarta clase. Entonces tendría del 3.4 hasta este valor, ¿no? Hasta el 4.1, porque el 4.2 va a ser para la siguiente clase. Este valor de 4.2 hasta 4.9, este valor de 4.2 hasta casi el 4.9, casi, es decir, hasta el 4.8. Y del 4.9, del valor 4 hasta el final, ¿no? Aquí sí va a ser cerrado también este intervalo, porque como es el último valor, lo tiene que contemplar. Entonces, si yo hiciera así, en este caso son pocos datos, puedo hacer el conteo manual, o si son muchos datos, podría hacer esta parte de hacer esta fórmula de que es una cuenta condicional, donde voy a determinar que cumpla estos límites, ¿no? De 2.0 a 3.5, de 2.0 hasta 2.7. ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿no? Como ya lo tengo acá, en los rangos están, bueno, les mostraré. Hacemos igual, contar, punto sí, conjunto, activamos esta función, le damos el rango de datos, le vamos a dar el rango de criterio 1, que van a ser los valores que están comprendidos. Bueno, aquí lo vamos a poner así, de esta manera, ¿no? Los valores que están comprendidos en el rango, este es el rango, y le vamos a indicar que cumpla la función que estos valores sean mayores o iguales a, en este caso, al límite inferior, que está ahí marcando acá, que lo estoy oscureciendo. Luego vamos a indicar que en ese mismo rango vaya a buscar todos los valores que cumplen esta condición, es decir, que sean menores al límite superior. ¿Sí? Entonces, para hacerlo rápido, voy a copiar esta misma fórmula acá, pero voy a modificar los intervalos. Aquí tiene que ser hasta 3.4 y aquí tiene que ser menores a 4.2. Ahí es el conteo de 8. Y lo podemos confirmar que ahí hay 8 elementos, es decir, son desde el valor 3.4 hasta casi el 4.2. Desde el 3.4 hasta casi el 4.2. Es decir, todo este rango que está sombreado. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Hizo el conteo de 8 elementos ahí. Bueno, esto podría ir jalando, pero eso sí, siempre modificando los valores del intervalo 4.2, que lo contempla, hasta casi menores al 4.9. Aquí está 4.9. Ahí voy a tener 5 elementos, es decir, desde el valor 4.2 hasta casi el 4.9, es decir, hasta aquí, hasta 4.8, tengo 5 elementos. Y efectivamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y finalmente los últimos, que sería desde el límite inferior, que corresponde a 4.9, hasta el valor máximo. Aquí sería, bueno, en realidad y aquí tendría que ser, ¿no? Hasta mayores, menores o iguales, aquí tendría hasta 5.6. 5.6. Listo. Ahí tenemos, ¿no? 5.6. Son los 6 elementos. Ok. Como confirmamos, aquí tenemos 20 elementos en el conteo y aquí también tenemos una frecuencia elaborada con 20 elementos. Con esto ya tengo acá mi tabla de frecuencias en intervalo. Lo demás ya puedo hacer mi tabla de frecuencias relativas, mi columna con frecuencias relativas, con los porcentajes y las acumulaciones respectivas para cada. Ahora, quiero mostrarles, hay otra forma de poder hacer este conteo utilizando el Excel. Para esto lo que se puede hacer es lo siguiente. Primero marcamos
Esto lo voy a hacer con el Excel. Voy a colocarlo aquí. Le vamos a comprar las frecuencias. Y para identificar que estoy haciendo con el Excel, voy a colocar eso, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a marcar el rango de salida de los datos. El rango de salida de los datos. Y voy a utilizar esta función. Insertar función frecuencia. Inserto la función frecuencia. Le digo aceptar. Voy a darle los datos. Estos datos corresponden al rango de datos. Ese es el rango de datos. Los grupos corresponden al límite superior. O sea, voy a poner como rango todos los elementos que corresponden al límite superior. Y acá no voy a colocar aceptar. Voy a seguir la secuencia de teclas que es Shift, Control y Enter. Shift, Control y Enter. Acá el Excel ha contabilizado la cantidad de datos. Vamos a confirmar que se tratan de los 20 elementos. Aquí está contabilizando a 19. Eso significa que aquí hay un error que se está jalando. Hay un error que está jalando acá, que puede corresponder a este elemento, ¿no? Que es el 5.7. Ahora vamos a contabilizar. Ahí está. Es que lo que pasa es que el Excel lo que toma es lo siguiente. Para contabilizar este valor de 1, está tomando todos los elementos inferiores al 2.7. Acá este elemento del 2 está contabilizando todos los elementos, ¿ya?, inferiores iguales al 3.4, al 3.4 hasta el 2.7. Por eso aquí podemos ver nosotros esta diferencia. Este 3.4 lo está contabilizando el Excel, que estaría en el rango del 2.7 al 3.4. Es decir, estos dos elementos del 3.4 lo está contabilizando el Excel. En cambio, cuando hemos hecho nosotros de manera manual, sabemos de que esto es un límite, es un intervalo abierto, es decir, no lo va a contemplar. Esto es nominal. El valor del 3.4 va a estar contemplado en la tercera clase, en esta tercera fila. Ya. Lo mismo ha sucedido aquí, por eso tuve que aumentar ahí una décima para que contemplara al 5.6, porque no lo estaba contando ese elemento, estaba tomando todos los elementos por debajo del 5.6. Por eso que me salía aquí el valor de 5. Fíjense, voy a cambiar nuevamente 5.6. 5.6. Y voy a hacer el mismo tratamiento, ¿no? Voy a dar la frecuencia y ahí lo voy a hacer Shift, Control, Enter. Bueno, ahora sí ya lo contabilizó. Ya está ahí. Son los 20 elementos que tenemos ahí. ¿Sí? Bueno, tuve que aumentar a 5.7 para que lo vaya reconociendo. Bueno, en esta última trabajo ya lo reconoció. Pero acá tenemos, ustedes pueden ver la diferencia, ¿no?, que existe. Ahora, de manera manual, esto es lo técnico, esto es lo correcto, ¿no? El Excel sí nos lo saca, pero hay que entender de que una tabla de frecuencias en intervalo, ¿ya?, es una tabla que está elaborada casi a nuestro criterio, ¿no? No hay les diría, no habría una diferencia entre presentar esta tabla con estas frecuencias o esta tabla con estas frecuencias, ¿sí? Lo importante es que contempla la cantidad de datos ahí, pero eso sí, con la salvedad de que en el Excel contempla el límite superior, es decir, en el límite superior lo está tomando en cuenta los elementos. Cuando hacemos nosotros de manera manual, no debería de contemplarse los valores que están en el límite superior, excepto el último. ¿Sí? Pero, como le digo, no es una regla así muy draconiana en el cual que al haber elaborado de esta manera nuestra tabla esté mal. No es porque igual nos va a mostrar igual el conjunto de datos. Bueno, eso cuando hacemos entonces de manera manual. Con esto habríamos terminado entonces nosotros este video de cómo se construye una tabla de frecuencias utilizando el Excel 1, aquí con la fórmula para el conteo de valores que van a estar dentro de un intervalo inferior y un intervalo superior, o si también la persona lo quiere,
poder utilizar aquí la función frecuencia para poder realizar el cálculo de los elementos que van a estar entre el límite superior, inferior y superior, sí, nominalmente tal cual se está mostrando aquí. Bueno, espero entonces que este video les sirva a ustedes para sus trabajos. Gracias y buen descanso.